Bienvenidos, amigos. A mí, personalmente, y creo que como a la mayoría, no me cae especialmente bien Montgomery, quizás por la influencia de cómo nos han contado sobre él, pero gustándome más o menos al César lo que es del César. El mariscal de campo Bernard Montgomery es otro de los famosos oficiales del Segundo Conflicto Mundial al que la cultura popular actual juzga por desconocimiento, erróneamente. Y la verdad es que la inmensa mayoría desconoce cómo era Montgomery como oficial, el que era conocido como el general espartano. Creo que la inmensa mayoría desconoce que su apodo era el general espartano, y hasta sin conocer esto, no es difícil encontrar comentarios como que Monty fue uno de los peores comandantes, que solo se atrevía a atacar cuando tenía el doble de tropas, que además de ser mentira, es evidente que desconocen el estilo de combate de Monty, o que bastan 2 palabras para saber cómo era: Market Garden. Con un análisis tan superficial, y estoy siendo generoso con la palabra análisis, es normal que se propague una idea completamente errónea sobre Montgomery. No estoy seguro, pero es posible que la figura de Montgomery se haya distorsionado en la posguerra. Al parecer, Monty tenía un carácter difícil, muy amado por sus tropas, pero prácticamente odiado por todo el resto del mundo. Churchill sobre Monty: indomable en retirada, invencible de antemano, insoportable en la victoria. Churchill y Monty tuvieron considerables enfrentamientos. En la posguerra se tornaron buenos y duraderos amigos. Inicialmente, Churchill no quería a Monty al mando del 8º Ejército en el norte de África, pero se entusiasmó con él cuando obtuvo resultados. Montgomery, que había estado en las trincheras de la Gran Guerra, llegó al norte de África, donde la moral no era de las mejores. Rápidamente, a diferencia de sus predecesores, empezó a liderar desde la primera línea. Montgomery se tornó muy querido y admirado por sus tropas, aunque en general era insoportable para otros oficiales del mismo rango o por sus superiores. Monty solo era querido por los que estaban bajo su mando. Iguales y superiores lo detestaban. Que un soldado admire a su superior debería decir mucho. En cuanto al estilo de combate de Monty, era completamente lo opuesto a Rommel. En Gran Bretaña aún pesaban en el recuerdo las enormes pérdidas de la Gran Guerra, y Monty era consciente que el ejército británico era, entre comillas, relativamente pequeño. Tener bajas innecesarias no sería una buena opción para los británicos en ningún caso, ni para la moral ni para el desarrollo a largo plazo del conflicto. Los británicos aprendieron o volvieron a aprender en el desierto los beneficios de ataques cuidadosos, ordenados y metódicos. Rommel, por ejemplo, y lo utilizo de ejemplo porque ambos se enfrentaron, tenía un estilo agresivo: atacar y avanzar, aunque esto significase descuidar su logística, y arriesgándose por ello a ser contraatacados en momentos de debilidad, que conllevarían a una derrota. Patton tenía un estilo agresivo semejante al de Rommel. Soy un soldado bajo el mando de Patton y pongo sacos de arena a mi Sherman porque pueden salvarme la vida ante un Panzerfaust. Pero Patton ordena retirar todos los sacos porque hace más lento al vehículo. A Patton no le importa ser soldado, le importa que las tropas lleguen 15 minutos antes al objetivo, por poner otro ejemplo. El estilo de Montgomery era todo lo contrario. Su estilo de liderazgo implicaba ser visible para los que luchaban en el frente, visitando regularmente a las tropas del frente antes y después de un combate, a menudo tomándote con los soldados, y rara vez era imprudente con la vida de sus hombres, y sus soldados lo sabían que Monty no los pondría en una situación demasiado arriesgada o desnecesaria. La experiencia en el desierto mostró que los movimientos amplios y las guerras relámpago, si bien tenían éxito y alejaban al enemigo, eran arriesgados. Implicaban dejar atrás tus líneas de suministro y acortar las del enemigo. Avanzar hasta quedarse sin combustible era una invitación para que el enemigo contraatacara y te eliminara. Esto sucedió en ambos bandos, repetidamente, pero Monty no cometería este error. Montgomery era un excelente comandante en cuanto a la logística se refiere, todo lo contrario de Rommel, y no es por acaso que participara de la planificación de la mayor invasión anfibia de la historia. Una preparación cuidadosa y evitar riesgos fueron definitivamente el sello distintivo del estilo de Montgomery. El general Montgomery era un experto en la logística de la guerra y aprovechaba la situación a su favor. Rommel se destacaba por su velocidad, Zhukov era algo semejante a fuerza bruta, y la virtud de Montgomery era su habilidad en organizar una buena capacidad de suministros y su logística, porque no importa en qué época vivamos, el lado que gana suele ser el que puede poner la mayor potencia de fuego en el frente de batalla,
y mantener esa fuerza abastecida mejor y por más tiempo. Monty no esperó tener el doble de tropas que Rommel. Monty esperó tener una buena capacidad de combate, a sus hombres bien alimentados y pertrechados, y una logística adecuada que le asegurase la victoria. Y lo consiguió. Y para entonces, en 1942, ¿cuántos generales habían derrotado a los alemanes? Cuando Rommel empezó a retirarse, Monty fue presionado y criticado por no empezar a perseguirlo y atacarlo de inmediato. Esto hubiese provocado lo mismo que le ocurría a Rommel. Atacaba sin estar preparado, tenía una victoria inmediata, pero se quedaba sin una línea de suministros adecuada y era contraatacado, sufriendo bajas innecesarias. Con Rommel en retirada, Monty se esperó, nuevamente, a tener una capacidad de combate adecuada, y sobre todo, una logística que asegurase que sus hombres no perderían rápidamente su capacidad de combate. Monty esperó, y venció nuevamente. Para nosotros, es mucho más vistoso, espectacular y entretenido ver cómo Rommel conseguía grandes logros con poco y en malas condiciones, en lugar de Monty, que esperaba para saber que tenía las de ganar. Pero una guerra no está para crear espectáculo, está para ser vencida. Monty tenía su estilo, sobrio, seguro, eficaz y amante de la logística. Si yo fuese un soldado de aquella época, preferiría estar al mando de Monty. Mejor que dedicarme a crear espectáculo con Rommel, con mi vida en juego, obviamente. Pensé que Monty era muy cauteloso considerando su fuerza superior, pero es el único mariscal de campo en esta guerra que ganó todas sus batallas. En la guerra móvil moderna, las tácticas no son lo principal. El factor decisivo es la organización de los propios recursos para mantener el empuje. Von Thoma, oficial alemán del Afrika Korps. Básicamente, está diciendo que el factor decisivo es la logística de Montgomery, no las tácticas de Rommel. Montgomery también era especialmente talentoso en ser consciente de sus fortalezas y de sus debilidades, en reconocer y evitar las fortalezas del enemigo, y en reconocer y sacar provecho de sus debilidades. Además de ser británico, donde la máxima atención siempre ha sido para estadounidenses, soviéticos y alemanes, Montgomery no creaba espectáculo, buscaba hacer bien su trabajo. Eisenhower sobre Monty en el día D y Normandía. Él nos llevó allí y nos mantuvo allí. En 1944 se le asignó el mando del 21º Grupo de Ejércitos, que constaba de todas las fuerzas terrestres aliadas que participaron de la invasión aliada de Normandía. Y aunque ni Eisenhower ni Churchill lo querían por lo difícil que era trabajar con él, ante tal talento logístico, Monty organizó y comandó el mayor desembarco anfibio de la historia, para cuando escuchéis que fue uno de los peores comandantes del conflicto. El plan de Monty era centrarse en la ciudad de Caen y atraer allí a los contraataques alemanes, mientras los estadounidenses, más al oeste, quedarían libres de avanzar, tal como ocurrió, o bastante parecido para ser más exactos. Como curiosidad, no os creáis que no hay también batallas paralelas entre historiadores británicos y estadounidenses. Todo el mundo sabe que Eisenhower comandó el desembarco, pero ¿cuántos de vosotros sabíais que todas las tropas aliadas estaban bajo el mando de Montgomery? Puede que sea genial servir bajo tus órdenes, pero sin duda es un infierno servir sobre ti. Walter Smith, jefe de Estado Mayor del general Eisenhower. Si bien Monty cuidaba sus tropas y era querido por sus hombres, nuevamente, al parecer, era terrible con sus iguales y superiores, llegando a desquiciar desde a Churchill, Patton, Bradley o Eisenhower, al extremo que pudo poner en peligro las relaciones militares entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Avanzando a las Ardenas, y tras la batalla, Montgomery dijo abiertamente ante la prensa, de manera brusca y arrogante, resumiendo que la batalla se produjo por un error grave de los estadounidenses, y que fue él quien salvó la situación. Parece ser que en los años 60 lo repitieron en una entrevista televisiva. Y un poco de razón tiene, pero un poco, y sobre todo, falló en los modos de decirlo. Con la ofensiva alemana de las Ardenas, y con las tropas estadounidenses cogidas por sorpresa, diezmadas y en retirada, los primero y noveno ejércitos estadounidenses fueron puestos bajo el mando del general espartano, de Montgomery. Bradley entró en cólera, pero Eisenhower mantuvo a las tropas estadounidenses bajo el mando del británico Monty. ¿Qué hizo Monty? Contraatacó de inmediato con sus hombres en plena capacidad de combate, que aunque causaran bajas, entorpecerían el avance alemán.
Vamos a ver la opinión de un general alemán que estuvo en el lugar. La contribución de Montgomery para restaurar la situación fue que convirtió una serie de acciones aisladas en una batalla coherente y librada de acuerdo con un plan claro y definido. Fue su negativa a participar en contraataques prematuros y fragmentarios lo que permitió a los estadounidenses reunir sus reservas y frustrar los intentos alemanes de extender su avance. Este general alemán fue uno de los que más avanzó en las Ardenas, y como vemos, mientras Patton llegaba desde el sur al rescate y creando espectáculo, Monty hizo bien su trabajo, de manera brillante, sin poner a sus hombres en riesgos desnecesarios y sin crear espectáculo. Pero es el espectáculo lo que más llama la atención entre los aficionados y ayuda para hacer documentales. Pero en un conflicto, el espectáculo no sirve de mucho. El general estadounidense Smith, que acabamos de ver que decía que era un infierno comandar a Monty, y por lo tanto no era su simpatizante, ¡qué sorpresa!, le escribió a Montgomery diciendo que había escuchado a las tropas estadounidenses hablando del general Montgomery con un verdadero culto al héroe. Los soldados estadounidenses vieron a Monty acercarse a ellos, visitó a todas las unidades y les dijo que estaba más ansioso que cualquiera de ellos para terminar con esto y volver a casa. Smith dijo: habiendo pasado mi vida con soldados estadounidenses y conociendo demasiado bien su desconfianza innata hacia cualquier cosa extranjera, puedo apreciar mucho mejor en usted el triunfo del liderazgo que logró al inspirar tal sentimiento y confianza. Los soldados estadounidenses vieron un héroe con galones de general y próximo a sus hombres, aunque estos fuesen de otro país, amado por sus hombres y odiado por casi todo el resto. Y no os preocupéis que en los documentales estadounidenses no explicarán cómo los británicos contribuyeron en la batalla de las Ardenas, mucho menos aún siendo Monty. Vámonos a la operación Market Garden. Si a la gente se le olvida la gran derrota de Rommel en el norte de África, con la rendición de casi 300.000 hombres, si se juzga a Paulus tan solo por una gran derrota, con la rendición de 90.000 hombres, a Montgomery se le pretende juzgar tan solo por la operación Market Garden, que ni siquiera fue una derrota. Se le pretende juzgar por prácticamente la única mancha en todo su historial, y así de caprichosa es la memoria selectiva. Por cierto, dejadme aprovechar la oportunidad. Sin exagerar, hace 2 años que tengo preparadas 2 miniaturas para realizar un vídeo analizando lo que salió mal de la operación Market Garden, aunque ha sido un vídeo que se ha quedado aparcado. Ayudadme y a ver si hago el vídeo próximamente. ¿Cuál miniatura os gusta más? ¿Esta primera o esta segunda? Dejádmelo saber en los comentarios. La operación Market Garden fue un fracaso, pero no una derrota, y fue la única ocasión en la que Montgomery arriesgó sin necesidad. Los alemanes ganaron en una de las 6 zonas de combate, los aliados en 5, haciendo fracasar la operación, pero no derrotándola. Voy a analizarlo en un próximo vídeo, pero los fallos de esta operación son innúmeros, y muchos no tienen nada que ver con Montgomery, desde un servicio de inteligencia desastroso a Eisenhower. En Market Garden, una vez más, lo que Monty pidió con más énfasis a Eisenhower fue que le proporcionaran una logística adecuada. Eso sí se lo concedió. Montgomery, obviamente, también tiene su parte de responsabilidad, pero juzgarlo por Market Garden y utilizar este pretexto para decir que fue un mal general es no saber nada de Montgomery, el hombre que esperó, en el norte de África, a tener una logística suficientemente buena para que no lo condujese a la derrota. Ya puedes tener el doble o el triple de tropas, que sin una buena logística no eres nadie, acabarás por perder. Aquellos críticos de Montgomery que afirman que a veces no logró alcanzar el máximo, deben al menos admitir que nunca sufrió una gran derrota. Dwight D. Eisenhower. Sin espectáculo, pero Monty, conocido por sus hombres como el general espartano, fue un brillante general y un excelente logístico, que hizo bien su trabajo y nunca sufrió una gran derrota. Ni en el norte de África, ni en Italia, ni en Normandía, ni en las Ardenas, ni en la operación Market Garden, ni en Alemania. Al César, lo que es del César. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.